el workspace. En la línea de comandos vamos a poner FDA Tool. El FDA Tool, bueno, va a ser reemplazado en las versiones nuevas de MATLAB por Filter Designer, pero es básicamente lo mismo. Un tutorial ya habló Pablo de cómo se usa el FDA Tool. Por ahora vamos a hacer solamente lo que nos interesa. Vamos a elegir un filtro pasabajos de tipo FIR y vamos a elegir que sea de tipo window, es decir, ventana. Acuérdense que esta es la plantilla. Tenemos la banda de paso, banda de transición y banda de atenuación. La banda de transición sea lo más rápida posible. Eso es el tipo window, es como si fuera una especie de ladrillo, también se le dice brick wall. Bien, vamos a especificar el orden. En este caso vamos a elegir 100, me parece que es un buen número 100. Estos parámetros vamos a dejarlos como vienen por defecto. Unidad en Hertz, frecuencia de muestreo 8 kHz, frecuencia de corte 800 Hz. Diseñamos nuestro filtro y como pueden ver el gráfico está en decibeles. ¿Sí? Tenemos nuestra banda de paso y acá tenemos nuestra banda de atenuación. Lo que podemos ver es que en 800 Hz, es decir, esto está en kHz, en 800 Hz, es decir, por acá, más o menos, tenemos nuestros 6 dB que hablamos antes. Para 800 Hz, ahí están los 6 dB. ¿Sí? En módulos 6 dB, bueno, esto no es potencia, esto es una señal de audio, podría ser una tensión, por ejemplo, etcétera. 6 dB representarían la mitad de la señal. Vamos a comprobarlo, acá lo tenemos en veces, ¿sí? Y cuando vamos a los 800 Hz debería estar más o menos en la mitad, ahí está, de la amplitud. Para exportar nuestra señal ponemos archivo, exportar, y al workspace los coeficientes, que lo vamos a llamar por ejemplo H2 en este caso, export. También vamos a exportarlo en formato de código para no tener que estar guardándonos esos valores, esos coeficientes, en forma de función. La función en este caso la podemos llamar como nosotros queremos. Yo la llamé myFilter, la guardé, se la voy a mostrar. Acá tenemos myFilter. Y bueno, cuando ustedes le dan OK, guarda el archivo. myFilter es esto. Yo lo único que le agregué es, no sé si se acuerdan que lo hablamos en clase, pero la función de código te devuelve una estructura con varios datos de ese filtro. A nosotros solamente nos interesa el numerador, que serían los coeficientes, entonces lo único que le agregué es esta línea, pero realmente es lo mismo, lo único que modifiqué de la función. Directamente llamamos a myFilter, obtenemos los coeficientes, los vamos a dejar en la variable h, y para verificar realmente que no haya diferencias entre el h obtenido por código y el h exportado a partir del FDA Tool, vamos a ejecutar esta sección para ver si hay alguna diferencia elemento a elemento, y el resultado es 0, es decir, no hay diferencias elemento a elemento entre el h exportado y el h generado por código. También pueden ver las variables h2 y h del workspace para revisarlas elemento a elemento, uno por uno, pero ya habiendo hecho esto no es necesario. Vamos a comentar esto y simplemente para ver y verificar que lo que estamos haciendo tiene un sentido, hay que pensar un poco qué forma tiene el filtro transformado, el filtro que estamos aplicando. Bueno, dijimos que es un filtro de tipo ventana o brick wall. Sería como una especie de pulso, como venimos analizando en el curso, y un pulso tiene una transformada de tipo sync. Entonces cuando ejecutamos este bloque, acá lo podemos ver en el tercer gráfico que tiene la forma efectivamente de una sync, así que venimos por buen camino. Para continuar vamos a aplicar el filtro y mostrar la entrada y la salida en un mismo gráfico. Bueno, para eso ya todos conocemos la herramienta de convolución, la convolución entre la entrada y h del filtro es justamente la salida. El problema es que si queremos graficar la salida y la entrada en el mismo gráfico, hay que hacer algún tipo de arreglo, porque la salida, como es una salida de una convolución, tiene un largo diferente, es un vector de largo de x más el largo de h menos 1.
Entonces, por eso requiere su propio vector temporal. Su vector temporal tiene que respetar el vector temporal de la entrada, es decir, respeta que el paso es del sampling time y justamente la salida hacemos lo mismo. Graficamos la salida por completo en el gráfico 3, pero nosotros queremos también superponer la entrada. Entonces, agarramos el primer gráfico de todos de la entrada, lo reploteamos para que sea el más actual, usamos la herramienta hold on y calculamos el offset time, que esto es un tiempo que vamos a eliminar de tanto a la entrada como a la salida, que serían los tiempos principalmente transitorios, es decir, cuando la señal ingresa al filtro y cuando la señal sale del filtro. Y para esto justamente, para que puedan encajar el gráfico de la entrada con el gráfico de la salida, vamos a eliminar esos corrimientos de tiempo. Entonces arranca en time offset y termina en al final menos time offset, más 1. Lo dibujamos en rojo, ponemos lo que ya conocemos, título, mostramos las leyendas para identificar cada uno de los gráficos, etiqueta, ejes ajustados, mostramos grilla y finalmente hold off. Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver cómo queda y acá vemos cómo quedó superpuesto una señal con la otra. Fíjense que acá está la leyenda X e Y y nuestra señal de salida. Si nosotros hacemos un zoom acá, fíjense que hay un tiempo de transitorio hasta que el filtro empieza a actuar. Lo mismo ocurre con la última parte. Si yo vuelvo el zoom, acá vemos la señal completa. Lo mismo ocurre con la última parte. Cuando la señal de entrada es como que se acaba, el filtro sigue actuando, pero bueno, es una especie de transitorio, ¿no? Y acá podemos observar lo que decíamos antes, que están como superpuestas, ¿eh? Ya la señal no es igual, es diferente. Fíjense que en principio hay una de las frecuencias que ya no está, o bueno, está atenuada. Si se fijan, la señal roja es mucho más suave, tiene menos movimientos bruscos en comparación del azul, ¿no? ¿Eso qué significa? Es una señal más lenta, porque nosotros acabamos de filtrar esta componente. Es decir, si esta es la componente de baja frecuencia y esta es la de alta, estamos eliminando la alta frecuencia. Eso significa que en el tiempo la señal va a ser como más suave, va a ser más lenta. Ese es el efecto que acabamos de lograr. Fíjense que parece que está bastante bien logrado. Entonces volvemos acá, ya graficamos y vamos a continuar con el cálculo de la energía. Bueno, acuérdense que para calcular la energía lo que podemos hacer es sumar cada uno de los componentes al cuadrado. Para eso la función que podemos utilizar es una que viene nativa de MATLAB, que se llama sum squared. Y bueno, vamos a calcular la energía de la señal de entrada del espectro en frecuencia, que es el valor absoluto. Hace justamente, eleva cada uno de los coeficientes al cuadrado y realiza la suma total. Lo vamos a hacer para la misma señal X, pero en el tiempo. Esto acuérdense que como es energía, tenemos, bueno, es como si fuera la potencia, tenemos que dividirlo por la cantidad de muestras y vamos a calcular la energía para la salida. Entonces acá en energías voy a contrastar una, otra y la otra, ¿sí? Y finalmente vamos a hallar la relación entre la salida y la entrada, a ver si podemos establecer algún criterio. Ejecuto esta parte y me dice, bueno, las energías tienen estos valores y fíjense que podemos ver que se cumple Parseval, que es que en el espectro calculamos la energía y no da igual que en el tiempo. Y a la salida tenemos una energía menor, o sea, como si fuera una potencia menor en el tiempo. Esto es porque justamente acabamos de atenuar una de las componentes en frecuencia de la señal original de entrada. Y la relación es de más o menos 0,68 veces. Algo que podemos hacer para verificar que estos valores den bien, que tengan algún sentido, lo que podemos hacer es justamente hacer algunos cálculos. Bueno, acá sabemos que la señal original está compuesta por 3 cosenos. 3 cosenos están compuestos por 6 exponenciales complejas, que son esos 3 como palitos que vemos acá. Ahora, esos palitos tienen de módulo 0,13. Si nosotros agarramos esos 0,13, bueno, son 0,13333, los elevamos al cuadrado,
y lo multiplicamos por 6, que sería sumarlos, nos da justamente la energía que calculamos recién, 0,106666. Y una cosa más que también podemos revisar, podríamos haberlo revisado antes, pero bueno, cuando las 6 exponenciales complejas están instantáneamente hablando en la misma fase, es decir, todas suman, por ejemplo, hacia arriba, debería llegar a un valor de 0,8. Entonces, podemos hacer la prueba, tenemos 0,13333, lo multiplicamos por 6, porque son las 6 exponenciales que están en fase en algún punto, que sería el máximo de la señal en el tiempo, en algún punto instantáneo, están todas en fase. Eso nos da la amplitud de 0,8 que vimos acá en nuestra señal, nuestra amplitud máxima. Acá 0,8. Y un comentario más, estos 0,68 tienen una correspondencia. Nosotros tenemos 3 cosenos y acá vamos a atenuar mucho al coseno de mayor frecuencia. Eso significa que en energía, como los 3 cosenos tenían la misma amplitud, en energía más o menos acá vamos a atenuar 1/3 de la energía total, porque teníamos 3 cosenos. Si atenuamos uno, nos quedan 2/3. Bueno, como claramente no atenuamos a 0, simplemente atenuamos bastante, pero no a 0, la energía resultante es un valor similar al 66% que nos quedaba de antes. Eso es la interpretación de este número. ¿Sí? Es un poquito más, por lo que dijimos recién, que no atenúa a 0, pero atenúa bastante. Entonces, a partir de ese concepto de que atenúa 1/3, nosotros podemos poner un umbral para detectar si está filtrando esa señal o no en un valor intermedio entre 0,66 y 100%. Simplemente para hacer una prueba más, vamos a cambiar el filtro. Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a, en vez de poner la frecuencia de corte de 800, lo vamos a poner en 2000 Hz. ¿Sí? Entonces yo quiero que pasen todas las señales. Guardo, ejecuto de vuelta todo. Ahora puedo sí poner F5. Y lo que podemos notar es que si yo pongo zoom, voy a ver las dos señales superpuestas. No sé si se llega a apreciar, pero están superpuestas. ¿Eso qué significa? Que a la salida vamos a tener prácticamente el 100% de la señal de entrada. Acá lo podemos notar. Y una prueba más rápida, en vez de en 2000 lo vamos a poner en 200 Hz, por ejemplo. Guardamos, hacemos la prueba, corremos el script completo. Fíjense que ahora nos da un valor similar al 33% porque estamos atenuando 2 de los 3 cosenos. Y acá lo podemos apreciar. Fíjense, ponemos en zoom horizontal y ahí vemos que prácticamente, o sea, es una señal mucho más lenta que la que hicimos en primera instancia, es mucho más suave. ¿Por qué? Porque justamente estas dos componentes se atenuaron mucho, o sea, solamente quedó esto que es como un coseno, es una señal mucho más lenta, un coseno de 100 Hz. ¿Sí? Acá podemos ver el transitorio. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, la vemos mejor en clase o pueden hacer algún comentario acá en YouTube o en el campo virtual. Preferentemente usen el campo virtual por si otras personas tienen dudas. Y bueno, nos estamos viendo la próxima.